Esta es la frecuencia de tus recuerdos. Somos la Retro 88.7. Buenas tardes, amigos de la Retro 88.7 FM. Estamos ya en un programa más con el doctor Raúl, cita con el doctor Raúl de este domingo, que por lo regular pues lo hacemos los sábados, ¿no? Este programa, pero ayer tuvimos un programa especial, por lo cual se recorrió hasta este día. Así es que esperamos que comenten sobre el tema que nos estará platicando el doctor Raúl aquí en la Retro 88.7. Recuerden el número en cabina 288-121-8278 para que los que nos escuchan aquí en Tres Valles y zonas aledañas nos escriban, y para los que nos ven a través del Facebook, pues ahí en los comentarios pueden escribir alguna pregunta que tengan al doctor Raúl. Muy buenas tardes, amigo Raúl. Buenas tardes, David. Buenas tardes, radio auditorios, a los que nos sintonizan por Facebook Live, también para los Estados Unidos, para la gente que está por allá en España, para la gente que está en Canadá, para la gente que nos ve por acá en Sudamérica, para los amigos de la Facultad de Medicina de la Generación Octava del SIX del IPN, que algunos nos siguen también por la radio. Pues sean bienvenidos el día de hoy. Usemos nuestro cubrebocas si vamos a salir de casa, por favor. Y bueno, damos inicio a este programa, David. Así es, amigo, pues vamos a iniciar con un tema que nos trae el día de hoy, muy importante. Así es que les comento nuevamente el número en cabina 288-121-8278, y pues también nos pueden escribir ahí en los comentarios de Facebook Live. Ok, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se puede presentar en nuestra comunidad, que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Es muy importante que sepan que este síndrome de Guillain-Barré es una afección, ¿sí? Autoinmune, es decir, una destrucción propia de nuestras células cuando es invadida por alguna bacteria, por algún virus o por algún hongo. Es muy importante que sepamos que esta infección por lo regular se presenta entre las edades de 40 a 47 años, ¿sí? Y puede empezar con manifestaciones incapacitantes, de las que vamos a hablar ahorita. Primero que nada debemos saber que es una poliradiculoneuritis. ¿Qué significa esto? Que ataca al sistema nervioso, a las vainas de mielina, y provoca problemas incapacitantes. Tiene una base inflamatoria, tiene una base inmunológica y habitualmente está asociada a una infección previa. Eso es lo que identifica a este problema. Que podemos estar bien el día de hoy y salir y consumir algún alimento contaminado, algún alimento que no, más que nada, que no lo desinfectemos bien, o alguna herida, algún trauma, donde el objeto punzante esté infectado, o algún problema de tipo por virus o por hongos. Esto nos va a provocar una infección previa, y al salir nuestro sistema de defensa va a, en vez de defendernos contra el problema, nos va a provocar una destrucción propia de nuestro sistema inmunológico. Por eso se dice que es una enfermedad autoinmune. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuritis aguda, desmielinizante, pero también existe la neuropatía axonal motora o la neuropatía axonal sensitiva motora. ¿Qué estamos hablando de esto? De que va a ser destruida los axones. Los axones son
las partes de las neuronas y están envueltas por mielina. Son las partes que tenemos donde nos da la sensibilidad, tanto sensitiva como motora, la fuerza muscular. Es por eso que las primeras manifestaciones clínicas de esta enfermedad pueden empezar como una parestesia, como una sensación de hormigueo en las extremidades, que poco a poco va a ir de abajo hacia arriba aumentando el problema. Puede empezar en los pies, continuar posteriormente en las extremidades inferiores, posteriormente subir inclusive hasta los músculos respiratorios y provocar complicaciones serias como son un síndrome respiratorio agudo severo. Vamos a ir viendo poco a poco que es una debilidad progresiva asociada a la disminución de los reflejos musculares. Es decir, automáticamente nosotros tenemos reflejos musculares para la deambulación, para levantarnos, para pararnos, para patear un balón, para correr si es posible y estamos ante una parte de defensa del propio organismo. Entonces, o para simplemente tomar algún objeto, ¿sí? Las manifestaciones motoras pueden ser débiles y simplemente cursar con un déficit para la marcha o provocar una parálisis completa, inclusive de las extremidades. Puede empezar siendo algo leve y complicar al grado de que la persona no va a poder caminar, ¿sí? Hoy está bien y al otro día empieza con parestesias, con hormigueos, al siguiente día empieza con debilidad de los músculos de las pantorrillas, al siguiente día con debilidad de los músculos de los muslos y va haciéndose progresivo de abajo del cuerpo hacia arriba. Cuando se tienen estos primeros síntomas se debe acudir inmediatamente con su médico, para que el médico, si es un médico general, les pueda apoyar con los estudios necesarios o enviarlo directamente o inmediatamente con el neurólogo. El médico tiene que ser muy quisquilloso para poder hacer un diagnóstico inicial y tomando como uno de los diagnósticos el síndrome de Guillain-Barré, porque si nos dejamos nada más como un cuadro gastrointestinal o un cuadro respiratorio, una herida que está simplemente ahí, pero ya viendo ciertas manifestaciones como las que ya les estoy comentando, ese pacientito inmediatamente debe ser abordado por el médico para que acuda con el neurólogo, ¿sí? Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. El 10 al 30% de los casos, o sea, de los pacientes, va a afectarse los músculos respiratorios, que pueden hacer necesaria una ventilación mecánica, o sea, colocarles ventiladores mecánicos. He ahí por eso de la gravedad y del avance que puede producir esta enfermedad. Por eso se llama síndrome, porque no nada más es manifestada por un solo problema, sino que ya estamos viendo manifestaciones neurológicas, manifestaciones respiratorias, manifestaciones musculares, ¿sí? Con debilidad muscular. Pueden también producirse afectación de los pares craneales, debilidad facial o de los músculos orofaringios o oculomotores. Ya aquí ya estamos en la cabeza. Acuérdense, empezamos primero por los pies, provocando una parestesia, hormigueo, y empieza a haber una debilidad de los músculos a tal grado de que no podemos caminar. Y es verdad, o sea, podemos estar ante un paciente con estas manifestaciones y decir, es que se está haciendo, es que en verdad no tiene esa enfermedad. Y él está a gritos diciendo que no puede caminar, que siente que los pies como gelatina, y efectivamente no va a poder caminar porque está teniendo una afectación del sistema nervioso, de las fibras motoras y sensitivas de sus nervios, de las neuronas. Es decir, la vaina que envuelve a cada neurona está compuesta por mielina. Esa mielina está siendo autodestruida por su propio organismo, por el simple hecho de creyendo que ahí está la infección
cuando fue desencadenado el problema por una infección, considerando que ahí está la infección, mas no es ahí, simplemente lo que está sucediendo es que se están destruyendo las vainas de mielina de las neuronas. Puede haber, como les decía, parestesia o un dolor neuropático. Puede haber alteraciones autonómicas como alteración del ritmo cardíaco, puede haber hipotensión, puede haber hipertensión arterial, puede haber problemas en los intestinos y provocarse algo que se llama hilio paralítico o otras alteraciones. Veamos cómo se va produciendo esta enfermedad. Los músculos también existen en los intestinos. Tenemos músculos muy fuertes y potentes que hacen que en cada alimento que tengamos, con cada momento en que ingerimos alimentos, los intestinos están en actividad. Pero aquí, en esta enfermedad, va a haber parálisis intestinal, pudiendo llegar a haber un problema de un síndrome obstructivo o diarreas profusas porque los intestinos no están siendo capaces de tener movimiento. Entonces, la causa en sí, como lo habíamos comentado, pues es autoinmune, ¿sí? Y es debido ¿a qué? A infecciones previas. Pueden ser infecciones respiratorias o pueden ser infecciones gastrointestinales. Esas son las más importantes. Entonces, al haber esta infección va a haber liberación de anticuerpos que alteran o lesionan las vainas de mielina. Es decir, nuestro propio organismo empieza a hacer una autodestrucción y esta enfermedad debe de ser atendida inmediatamente para que el paciente se restablezca y pueda poder recuperarse y volver a su vida habitual. Aunque en ciertos pacientes quedan secuelas, quedan con cierta marcha claudicante, arrastran un pie, arrastran el otro. Esa es una de las bases también más importantes, que va a ser en ambas extremidades. Si llega un paciente con un problema de pérdida de la fuerza en una de las extremidades, ese padecimiento es otro, no tiene nada que ver con el síndrome de Guillain-Barré, porque el síndrome de Guillain-Barré es bilateral. Así es que ahí está un diagnóstico diferencial para el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Entonces, hay debilidad que afecta a más de una extremidad o arreflexia. Arreflexia quiere decir falta de reflejos. Uno golpea la rodilla, golpea los codos, no tiene absolutamente nada de reflejos, están totalmente abolidos. Esa es otra de las manifestaciones o de los signos que existen. La duración del síndrome de Guillain-Barré puede durar entre 2 a 4 semanas, ¿sí? Pero no más de 4 semanas. Si se sigue una historia natural de la enfermedad, de evolución normal, sin que haya un problema de problemas respiratorios, de falla respiratoria, puede presentarse la recuperación. Es bilateral, ya lo comentamos, y la recuperación de 2 a 4 semanas. Y otra de las manifestaciones clínicas, que por lo regular hay ausencia de fiebre. Esos pacientes no presentan fiebre porque la infección no es como tal una infección. Sí, puede haber una infección asociada, pero por lo regular es autoinmune. Se está destruyendo el organismo por sí mismo. Aquí nos dicen por acá, doctor, también esa enfermedad afecta a los que tengan enfermedades degenerativas o crónicas. Así es. También acuérdense que se presenta en pacientitos mayores de 40 años y pueden estar asociadas con comorbilidades como enfermedades de artritis reumatoide, como enfermedades de artrosis, como enfermedades reumáticas. Sí se puede llegar a presentar, claro que sí. Entonces debemos de tener cuidado. Si está existiendo esto, hay que acudir con nuestro médico para hacer diagnósticos diferenciales, porque puede ser una enfermedad crónica con otras manifestaciones que pueden ser de tipo vascular,
porque por ejemplo una vasculitis o una insuficiencia venosa, por ejemplo, que son padecimientos crónicos, pues pueden provocar también como parestesia, como hormigueo, como cierta debilidad. Pero la diferencia es que esos pacientes sí van a poder caminar, aunque sea con dolor. Pero si son pacientes que sienten que se paran y es una gelatina sus piernas, que no pueden caminar, no pueden levantar ni siquiera un pie para subir a una escalera, esos pacientes probablemente estén cursando con un síndrome de Guillain-Barré, probablemente. Para allá voy. El médico tiene que tener la pericia de mandarle a hacer unos estudios. Se les manda a hacer un estudio de una punción lumbar en la columna vertebral. Existe ahí toda la médula espinal. Ahí se le hace una punción lumbar para analizar ese líquido cefalorraquídeo y ver si hay una disociación albuminocelular. Si hay este problema, es decir, que haya una elevación de las proteínas entre el 0.45 y 2 gramos por litro con recurrencia de células normales, por debajo de 10 células, estamos ante un síndrome de Guillain-Barré. Si hay elevación de proteínas arriba de 0.45 y 2 gramos por litro, estamos ante un problema de síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? Así es que tenemos que ir con el médico para hacer un diagnóstico diferencial. La pregunta que hacía por ahí el compañero o la compañerita probablemente sea esa, y la respuesta es que sí, David, sí puede haber un síndrome de Guillain-Barré en un paciente crónico, con enfermedad crónico-degenerativa. Ok, nos saludan también desde Ciudad Juárez, están escuchando vía internet. Bueno, ¿cuáles son las características clínicas del síndrome de Guillain-Barré? Pongamos un ejemplo. Un beisbolista que está, ¿cómo se le llama, David? En el cuadro, ¿no? En el triángulo, cuando va a batear el beisbolista. Pues el catcher o el... En esa zona donde está bateando. El bateador, el home. Ahí por haber, Pedro, si estás por ahí. El home. Oriéntanos del home, ¿no? Home. El home, pero tiene un nombre, esa parte del cojín. Ah. Bueno, pongamos el ejemplo que está un jugador de béisbol ahí. Mete un jonrón. Corre. Pero al dar 2-3 pasos, se cae. Se intenta levantar y se vuelve a caer. Intenta dar un paso y se vuelve a caer. Sin ninguna lesión. O sea, no vamos a especular de que porque se cayó, que porque tuvo una lesión, de que porque le golpearon la rodilla, que por eso se cayó. No. Es un síntoma típico del síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? Dice por acá otras preguntas, doctor, aprovechando, dice, saludos doctor, buenas tardes, excelente tema para tomarlo en cuenta. Dice, ¿en qué productos que consumimos puede ocasionar que adquirimos la bacteria que ocasiona el síndrome de Guillain? De Nide Bravo, también dice Jersey Chiapas. Buenas tardes doctor, ¿me puede decir si hay un detonante o las causas que provocan este síndrome? Eso es muy, muy importante. Son dos preguntas diferentes. Vamos a contestar la primera. El beisbolista fue 3 días antes a comerse una pizza con su familia. Una pizza, pongamos una hawaiana, donde lleva jamón, lleva queso, y piña, ¿ok? Ahí pudieron suceder muchas cosas. Uno, que el jamón estuviera contaminado porque se expuso mucho tiempo desde que se compró hasta que se vendió. 2, que no haya una buena higiene de los alimentos. Y 3, que la persona que está manipulando el alimento no haya tenido una buena higiene. ¿Sí? Entonces, las bacterias pueden ser múltiples.
Aquí el problema es una enfermedad autoinmune. La causa real no se sabe, no, ni aquí, ni en España, ni en China, ni en Italia se ha visto o se ha sabido cuál es la causa real, pero sí se sabe, de acuerdo a su fisiopatología y a su bioquímica, que es una enfermedad autoinmune, que entra la bacteria, que puede ser inclusive una torta, un taco, o puede ser inclusive las verduras que no lavamos bien en casa, pueden provocar cualquiera de estas bacterias una infección. Si eres una persona normal, esa infección se cede con un antibiótico, pero si eres una persona ya predisponente, es decir, que ya traes algún gen para esa enfermedad por herencia, pudo haber sido en un padre, en un abuelo, en un bisabuelo, en 3 generaciones, y poder ser un problema, generarte un problema autoinmune a ti mismo, ¿sí? Bueno, eso es referente a la primera pregunta. Referente a la segunda pregunta, ¿cómo podemos identificar esto antes de que llegue a ser grave? Yo creo que por ahí así fue la pregunta que hicieron. ¿Cómo? Dice, bueno, ¿me puede decir si hay un detonante o las causas que pueden provocar este síndrome? Sí, sí las hay. Si ustedes empiezan a sentir un hormigueo, ¿sí?, en los pies, ¿sí?, hoy y mañana empiezan a sentir cierta debilidad, eso ya no es normal. Y sin fiebre, sin otra manifestación más que haber consumido algún alimento de la calle, ¿sí? O pueden toser, pero la tos es débil, no es capaz de poder eliminar alguna flema o alguna acumulación de saliva que tengamos en la faringe, en la garganta, y nuestros músculos pulmonares no tengan esa capacidad de fuerza para poder expulsar, ¿sí? Y se llama incapacidad para toser, ¿sí? Eso también es detonante. Si tenemos que al otro día estamos bien hoy, al otro día queremos pararnos y no podemos, y ya inmediatamente, abruptamente, sin haber estado con las manifestaciones de hormigueos o de cierta sensación de la pérdida de la sensibilidad, al otro día nos levantamos y pum, nos caemos y nos volvemos a levantar y no podemos caminar, estamos probablemente ante un síndrome de Guillain-Barré. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de acudir con nuestro médico para que él, mediante una historia clínica y análisis pertinentes, o directamente pueda ser enviado con el neurólogo, quien, aparte de esta prueba que tiene que hacer, que es una punción lumbar, que no es más que obtener líquido de atrás de la columna vertebral, o sea, líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, y poderse analizar las cantidades de proteínas, determinar el diagnóstico, ¿sí? Y hay otros estudios complementarios, como el electroencefalograma, como el análisis eléctrico de la conducción muscular, pero todo esto ya lo hace el neurólogo. ¿Alguna otra pregunta, David? Solamente esas son las que han puesto ahí en el Face y también aquí en WhatsApp. Ok. Otra de las manifestaciones puede ser la incapacidad para elevar los codos o elevar la cabeza. Normalmente tenemos que mover la cabeza, tenemos que hacer flexiones, extensiones, rotaciones de la cabeza, porque las cervicales pues nos dan esa particularidad de función junto con los músculos esternocleidomastoideos. Pero ¿qué pasa con esos músculos esternocleidomastoideos que están aquí a los lados del cuello? Estos músculos se debilitan también y empieza a haber una incapacidad para poder mover el cuello, para poderlo flexionar, para poderlo extender, para poderlo rotar.
y nos preocupamos y nos podemos poner tensos y nerviosos pensando en qué es lo que tenemos, pues probablemente estemos ante un síndrome de Guillain-Barré, pero esto debe ser consultado inmediatamente con su médico. Por favor, hagan caso. Es muy importante. Por eso aquí en la Retro, en la 88.7 de su radio, estamos actuando con calidad. Es una preocupación de nuestro director, David, quien está al mando de esta dirección y de la cabina de la Retro, siempre preocupado por la salud también de cada uno de los tresvallenses. Es por eso que se dio la iniciativa a él a buscar a profesionales para poder orientarlos, para poderlos guiar y más que nada para poder aumentar el acervo cultural. Tal vez ustedes nunca habían escuchado que es un síndrome de Guillain-Barré, ni lo hubieran escuchado probablemente en su vida si no hubieran tenido esta radio que ahora les está proporcionando de una manera gratuita un grado de cultura médica para que en sus hogares lo anoten, agarren un lapicero y pongan síndrome de Guillain-Barré y pueden buscar algo en el Face, aunque no se crean totalmente de lo que vean. Créanse de la Retro, pero no se crean de tanta información que muchas veces no es fidedigna. Lo más fidedigno y lo mejor es acudir con su médico para que el médico pueda brindarles el apoyo profesional que usted requiere. El tratamiento del síndrome de Guillain-Barré son múltiples, desde fisioterapias. Hay que usar heparina. La heparina es un anticoagulante plaquetario, es un antitrombótico que precisamente cuando hay problemas para elevar los codos, para mover el cuello, lo más probable es que ya está habiendo lesiones también trombóticas, microtrombóticas en todo el endotelio vascular que nos puede también estar lesionando. Si el médico tiene la perspicacia inmediata y tiene todos los elementos para decir que no va a ser un paciente que sangre, que tiene bien sus plaquetas, que tiene bien su velocidad de sedimentación globular, que tiene bien su concentración media de hemoglobina, que sus pruebas de sanguíneas están normales, el médico tiene que tener toda la pericia de poder iniciar con un tratamiento con heparina, ¿sí? Porque cursan con movilidad reducidas por trombosis profundas. Esas no las vemos, están en lo más profundo y pueden provocar inclusive lesiones en el cerebro y provocar insuficiencia vascular cerebral. Hay que tener vigilancia respiratoria en estos pacientes porque acuérdense que de un momento a otro nos pueden caer en un paro respiratorio y en ese momento tenemos que recurrir a ventiladores mecánicos para poder preservar la vida del paciente, ¿sí? Hay que reponer líquidos también, tiene que haber reposición de líquidos o expansores del plasma, porque va a haber hipotensión arterial. ¿Por qué va a haber hipotensión arterial? Porque el endotelio es muscular. Se sigue una lógica. Todas las paredes de los vasos sanguíneos, arterias y venas son músculos. Y ese músculo también se va a ver afectado con la debilidad que manifiesta el síndrome de Guillain-Barré. Entonces podemos tener problemas de hipotensión, pero también podemos tener datos de hipertensión arterial y ese problema también debemos de darle solución, ¿sí? Puede haber arritmias. Las arritmias por lo regular no son muy complicadas en el síndrome de Guillain-Barré. Hay que tener cuidado con los intestinos porque acuérdense que se puede dar el problema de hilio paralítico porque también existen músculos en los intestinos. Esto puede provocar una parálisis intestinal y lo más importante, hay que vigilar el control del dolor con gabapentina y con carbamazepina.
a dosis que el médico les pueda indicar. Esta es una información del doctor Raúl Gutiérrez Aranda, egresado del Instituto Politécnico de la Ciudad de México, quien mediante este programa trata de brindarles los mejores temas que tengamos a la mano para que podamos tener un Tres Valles saludable, un Tres Valles que pueda en determinado momento estar en conocimiento de las enfermedades y de las patologías que existen. Pues David, eso es lo que corresponde al tema de hoy, porque el pilluelo ya llegó o todavía no llega. Ahí está el pilluelo ya. Está el pilluelo. Pues pues él también tiene que iniciar su programa. Pues si no hay alguna otra pregunta por ahí, David. Bueno, están conectándose, dicen que de qué estábamos hablando, ya le contestamos a la persona de qué era el tema. Nos dicen que nos escuchaban en Ciudad Juárez a través de internet, y pues son todos los mensajes tenemos conectados. Bueno, así es pues que... miren, haciendo un pequeño resumen, David, nada más rápido, el síndrome de Guillain-Barré, ese es el tema del que estamos hablando. Es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestros propios anticuerpos nos destruyen. ¿Qué parte de nuestro cuerpo destruyen? Las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Al afectarlas, inmediatamente no vamos a tener una buena conducción eléctrica, sensitiva ni motora, es decir, vamos a perder movimiento, vamos a perder fuerza y podemos perder sensibilidad de nuestro organismo. Es una enfermedad que ataca por lo regular de los 40 a los 47 o 48 años de edad. Es una enfermedad incapacitante que dura entre 4 a 7 semanas. Si no trae alguna complicación en los músculos respiratorios como parálisis respiratoria que nos lleve a una intubación endotraqueal con ventiladores mecánicos, si no llega a suceder esto, la enfermedad entre 2, 4 o máximo 7 semanas está cediendo. Quienes han vivido los familiares con estos pacientitos, es súper desgastante. Es una enfermedad incapacitante, es una enfermedad que se debe tratar en familia, que deben de participar todo el núcleo familiar para que hagan la vigilancia del paciente, porque va a haber relajación de los esfínteres también, puede haber diuresis, puede haber evacuaciones, el paciente no va a poder comer solo, no va a poder masticar adecuadamente, muchas veces se les tiene que colocar una sonda en el estómago para que se les esté alimentando, y entonces es una enfermedad incapacitante y debes de acudirse con su médico para que le hagan una punción de su líquido cefalorraquídeo y puedan iniciar una valoración de un diagnóstico de Guillain-Barré. El tratamiento por lo regular es a base de dependiendo del problema, pero se ocupa la gabapentina y se ocupa la carbamazepina para los dolores, se puede ocupar la heparina para los microtrombos profundos que se están produciendo por esta enfermedad también, y empezar a utilizar en ocasiones inmunoglobulinas, pero esto ya es bajo la valoración de un neurólogo, del endocrinólogo, de ya gente, un equipo de trabajo especializado. Espero que este tema pues haya sido de su agrado para todos, y no teniendo más preguntas, David. Ok, pues bueno, llegamos al final de tu programa Cita con el Dr. Raúl. Nos escuchamos el próximo sábado a la hora habitual de este programa, a las 12 del mediodía, aquí por la Retro 88.7 y a través de Facebook también. Así es que pues nos vamos, sino antes desearte un excelente domingo. Por favor, cuídense, todavía estamos en esta contingencia, vienen los días difíciles, así es que hay que protegerse, doctor. Así es, David, por favor utilicen
Equipo de protección personal, si tienen gogles, utilícenlos cuando anden en la calle junto con su mascarilla, por favor. Así es. Que pasen una excelente tarde. Buen provecho a los que están comiendo. Buen provecho. Hasta luego. Hasta luego. Captando el pulso. La siente. Sintonizas la Retro 88.7, transmitiendo en vivo.